Ever Curiel por acá, su host. Esta es la Escuela del Testing. Bienvenidos nuevamente. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un tipo de pruebas que son muy importantes, de hecho una especialidad dentro del mundo del software testing, que son las pruebas de performance. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué son las pruebas de performance? ¿Cuándo hay que hacerlas? ¿De qué se pierden las empresas que no hacen pruebas de performance? ¿Cuáles son las estrategias, esos tips especiales que debemos de seguir para sacar el mejor provecho de todo esto? Y obviamente no voy a estar yo solo, sino que he traído a un peso pesado en el mundo de performance al señor Jairis Rosario. Todo esto y más aquí en la Escuela del Testing. Ya venimos. Señor Jairis Rosario, bienvenido nuevamente a la Escuela del Testing. De nuevo aquí, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Yo creo que esta visita va a ser recurrente. Claro Por que lo que sí, veo. claro que sí. Y tú sabes que yo estoy dispuesto y disponible porque entiendo que este espacio, por lo menos aquí en República Dominicana, nosotros tenemos que tratar de incentivarlo lo más posible. O sea, que cuenta conmigo cada vez que tú... No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y la gente que nos siguen ya están haciéndose partícipe y fan tuyo. O sea, ahí me estaban escribiendo, mira, ¿cuándo es que sale el episodio? Porque tú sabes que uno todavía no ha liberado el episodio anterior, pero ya está aquí grabando, porque eso es lo que hacemos para ello, darle buen contenido para que la No, gente esté activa. y yo sé que este no va a salir ahora, No, ¿entiendes? no, no, tú sabes. Era un poquito más adelante, un poquito más adelante. Pero nada, agradecidos de que estés con nosotros y definitivamente sé que la gente se va a enriquecer mucho con lo que vamos a tratar hoy en día. Y bueno, directo al punto, la última vez que tú estuviste con nosotros hablábamos de muchas cosas, pero parte de ella era tus inicios y tú dabas un consejo, tú decías, no comiencen como yo, que cuando yo entré al mundo del software testing, entré directamente al proceso de automatización. Entonces yo quería que tú nos explicaras un poquito más de eso, porque hay una especialidad, si se quiere, dentro de ese mundo, que son las pruebas de performance, donde tú, valga la aclaración, te especializaste. Entonces yo quería saber como que cómo se fueron dando esas cosas, cómo tú pasas de entrar de golpe a automatización a luego ir generando una experiencia en pruebas de performance. Ok, vamos por partes. Entonces. Como Jack el Destripador. Mira, yo como dije en el episodio anterior, yo entré al área porque estaba saliendo de una empresa y estaba buscando tu trabajo. Yo no puedo decir que no sabía que iba a hacer QA, yo sabía que iba a programar, que era lo que yo quería en ese momento. Entonces, en ese contexto, yo empecé a trabajar normal y ahí fue que choqué con el área y me di cuenta de todo lo que había. Si yo tuviera que aconsejar a una persona que está iniciando ahora en el área y que quiere empezar, son 3 pasos importantes. Primero, y qué bueno que tú me haces la pregunta, porque mi hermano actualmente está incursionando en el área, y esto va para ti, Jan, Atención, hermano. para que... Lo primero es los fundamentos. O sea, tú no puedes descuidar los fundamentos. O sea, para mí, si yo tuviera que volver en el tiempo y tener la oportunidad de empezar de nuevo, empezara por ahí, por conocer los fundamentos, porque lo que me pasó a mí fue que yo empecé en un nivel ya automatizando casos de prueba, pues yo no sabía lo que era un caso de prueba. O no tenía como el concepto bien claro de lo que era un caso de prueba, lo que era una suite de prueba, diferencia entre un suite y un escenario de pruebas, eran muchas cosas. Entonces, incluso hay una anécdota interesante, que es que a medida que yo me fui especializando en automatización, yo creo como un framework, que fue como mi primer como idea de crear un framework de automatización y la clase que agrupaba los casos de prueba a nivel de ejecución. ¿Tú sabes cómo yo le puse en inglés? ¿Cómo? Suits. Wow. Yo le puse traje en vez de En vez de suite. y fue muy gracioso porque después, cuando yo empecé a estudiar los fundamentos de verdad, fue que yo me di cuenta, pero es suite. O sea, es agrupación de casos, es un orden y como que, tú sabes, son cosas que a uno le pasan. Y fue muy gracioso porque como 4 años después, se utilizó la misma base para implementar ese framework en otro cliente y la base del código decía suites y el programador que lo agarró le dio para allá y creó una cosa súper complejísima arriba de eso y después para nosotros cambiar ese nombre. Ay, todas esas dependencias. Había que hacer una refactorización importante. Entonces ese sería como mi primer consejo. Primero, la base, los fundamentos, porque todos los cimientos son los que te van a ayudar
para tú poder desarrollarte en lo que sea. Y esto no aplica solamente para QA, esto aplica para lo que sea. La base, los fundamentos. Después de eso, entonces, por lo menos, trata de especializarte en algo. Después que tú conoces ya el área completa, trata de especializarte en algo, desarrollar conocimiento técnico. Yo a lo QA, una pregunta que tú tienes por ahí es si es necesario que un QA sepa programar. Por ejemplo, yo entiendo que no hay que sepa programar, pero yo creo que un QA que quiere desarrollarse tiene que saber por lo menos un lenguaje de programación o programar en alguno, en lo que sea. Hoy en día tú tienes Python, que es un lenguaje que yo diría que es bien simple de aprender. En mi tiempo eso no era así. Como tú puedes ver, yo empecé con Java, pero yo empecé programando en C++, que era un poquito... Casi nada, que era C++. que era un poquito anterior. Y cuando entré en el área, la herramienta de automatización que se usaba era una cosa que se llamaba Rational Robot, que eso era automatización por contexto. Eso no era ni siquiera un lenguaje de programación, eso tenía su lenguaje propietario. Y incluso el proyecto en el que yo entré era migrar los scripts que estaban en Rational Robot a la nueva versión que era Rational Functional Tester, que tenía una base de Java. Otro consejo que le puedo dar es que vean, por ejemplo, podcasts, que sigan podcasts como este. Por favor, suscríbase, dale a la campanita. Ahí mire, aproveche ahora mismo que no se le vaya a olvidar. Usted va al canal Paz, se suscribe y si nos escucha en Spotify, usted va también y nos sigue. Exactamente. Que sigan espacios como este. En los tiempos, cuando yo empecé, esto no existía, no había nada. Te digo que te marginaban cuando tú decías que querías hacer QA en la universidad, porque era como algo, tú sabes, claro, más o menos. Entonces, como tratar de compartir conocimiento, hay muchos proyectos interesantes en la web. Por ejemplo, Up2Walk, no sé si tú lo has visto. Sí, claro. Test, que son empresas que te permiten, por lo menos desde mi punto de vista, te permiten practicar el conocimiento adquirido, o sea, poner en práctica los conocimientos base que tú conseguiste, pero ponerlo en práctica en la realidad. Y generar experiencia con proyectos reales. Y generar experiencia, que eso es lo que yo le recomiendo a mi hermano. Ya tú tienes una base. Él hizo un curso con Víctor, por ejemplo. Excelente. Ya tú tienes la base, pon eso en práctica. Busca, entra a Up2Walk, créate un perfil, entra a UTest, créate un perfil y ve ahí, porque ahí las empresas que publican ejecuciones de casos de prueba son empresas, Google, Apple, la misma gente de Netflix. Es chulo que te paguen por ver una serie. Claro. Es chulo. Yo conocí a una chica que probaba videojuegos. Mira qué interesante. O sea, todas esas oportunidades están ahí. Solamente hay que ponerla en práctica. Yo diría como que esas son las tres cosas más principales. Empezar por los fundamentos. Cuando hablo de fundamentos, váyase a ICTQB, aprenda a hacer sílabo, ahí te va a ver lo que es calidad, la diferencia entre el concepto de calidad de software, no es lo mismo. Lo que es, por ejemplo, un plan de prueba, lo que hablábamos en la sesión pasada, lo que es un caso de prueba, lo que es un escenario de prueba, lo que son los niveles de prueba, lo que es una estrategia de prueba, lo que son los tipos de prueba. Tú vas a ver todo eso, esas van a ser tu base. Lo más importante, cuáles son las técnicas de diseño de caso de prueba que tú tienes que utilizar dependiendo del contexto o dependiendo de la situación. Porque los fundamentos te dicen, son estas, por lo menos a nivel inicial, son 4 técnicas, te dicen, son estas 4 técnicas. Ahora, tú tienes que poder discernir cuándo tú usas uno, cuándo tú usas otro. Y eso es lo que eso te lo da la base y tú lo puedes complementar con la experiencia que tú vas a tomar en ese tipo de aplicaciones. No, perfecto. Yo creo que ahí está muy bien resumido algunas de las cosas que todo el que tenga algún interés en entrar en el mundo del testing debería de considerar. Dominar lo básico, luego ir aprendiendo otras habilidades técnicas, ya sea programación. Recomendación de que por lo menos sepa un lenguaje de programación. No es que tiene que ser un gurú. No. Pero hay una... O sea, el tema de poder aprender un lenguaje es la habilidad de tú agarrar un problema, extraer el problema del mundo real y poder resolverlo a nivel de programación. Yo creo que eso es como la base de... Claro, y yo decía en otro episodio que también es importante el tema de la programación, porque
el saber programar te permite ponerte en los zapatos del programador, Así porque es. cuando tú vas a probar un código particular, una aplicación, tú puedes irte a ese momento y ver como, ok, si fuera yo que me tocara desarrollar esto, ¿cuáles cosas pudiera ser posible que yo dejara pasar? Y eso te ayuda muy bien a desarrollar, digamos que algunos tipos de pruebas que pudieran capturar algunos defectos particulares. Pero si tú no tienes ningún tipo de conocimiento de programación, tú estás en desventaja En y no desventaja. serás tan buen tester como pudieras ser. Ujú. Entonces, hablando de eso, tú comentabas que vayan especializándose. Entonces, en esa misma rutina, en ese mismo camino, tú hiciste Bueno, lo mismo que tú aconsejas, tú te especializaste. Y en esa especialización tú entraste en lo que son las pruebas de performance. Antes de contarnos de tu experiencia, ¿con qué se comen las pruebas de performance? ¿Qué es eso? ok. Para la audiencia, ¿qué es una prueba de performance? Andan muchas definiciones por ahí de lo que son las pruebas de performance. A nivel general, son pruebas de rendimiento, o sea, tú sometes al sistema a una carga X para emular un comportamiento. Al final, la prueba de performance es simular simular la carga de un día de producción para tú identificar si en el sistema con el que tú vas a salir hay algún cuello de botella. Esa es la definición por excelencia. Yo uso otra que me gusta más, que es de Federico Toledo, uno de los autores que yo sigo a nivel de la red, ¿verdad? Un chileno, él. Que él dice que una prueba de rendimiento, más que someter el sistema a carga, es una investigación que se hace sobre un sistema. Esa investigación, como tú entenderás, como una investigación, tú tienes que plantear ciertas premisas de cuáles son los escenarios de prueba que tú vas a probar, cuál es el contexto en el que se va a hacer la prueba. Y ese contexto te lleva a probar o a emular un comportamiento de la aplicación en un, en un escenario. Por Ujú. ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de una prueba que yo tuve que hacer cada vez que salía el iPhone nuevo, por ejemplo. El iPhone nuevo, cada vez que salía, había una aplicación, una aplicación, había un punto de venta, específicamente en Costa Rica, que ellos venden, era un punto de venta de venta de teléfono, que cada vez que salió el iPhone nuevo, por la aplicación, la plataforma se le caía, porque no aguantaban Uf, el fuete. claro, mucha demanda. Mucha demanda ese día, pero del año entero era ese día. Claro, ahí Entonces, había pico. había un pico. Entonces ese pico yo no lo aguantaban y me contrataron para saber qué iban a hacer, porque ellos entendían, ese otro también. Por eso me encanta la definición de Federico Toledo, que él dice que es una investigación técnica y eso implica un conjunto de profesionales para determinar la causa raíz de un problema. Ellos entendían que metiéndole recursos, solamente con recursos, iban a poder aguantar la carga que sea y Claro. no era tan sencillo. Súbele memoria y súbele CPU y ya, eso está resuelto. Esos son los problemas más fáciles. Mm, Si los problemas de rendimiento fueran así, todo, pues mi especialidad no existiera. es correcto. Si fueran así. Si fueran así de sencillo. Yo creo que esa es la definición de prueba de rendimiento. Se somete el sistema a carga para emular un día pico y con ese día tú puedes generar información que te permita a ti o a los stakeholders del proyecto tomar una decisión. Claro. En palabras para que los médicos y los profesores de lengua española que nos están escuchando Bueno, sí. comprendan, es básicamente la idea de nosotros poder colocar a un sistema simulando que hay muchísimas personas o de forma concurrente o de manera continua Ujú. haciendo alguna petición de algún servicio. Imagínense cuando uno va a, por ejemplo, Amazon, que va a hacer una Hace una compra. compra en Amazon. Bueno, una persona haciendo una compra no significa mucho, pero cuando hay 1 millón de personas haciendo compras en Amazon, entonces podemos decir que ese sistema está bajo estrés, o sea, hay muchas consultas y mucha demanda de información. Entonces, este tipo de prueba, como bien decía Jairis, lo que busca es hacer esa investigación, o sea, poder determinar, como todas las pruebas, cuál es el estado de calidad que tiene el producto con respecto a estos aspectos de calidad. Está maduro, está un poquito flojo,
hacer una refactorización en el código, hay que aumentar los recursos precisamente de la parte del hardware. Ya esas decisiones son posteriores a la investigación. Pero en sentido general, eso es lo que andamos buscando. O sea, ver cómo se comporta el sistema cuando se dan estos cúmulos grandes de peticiones de información. Ujú. A mí me gustaba un ejemplo que colocaba un chico, no recuerdo su nombre, me va a Ujú. perdonar, que él decía, él hace una homologación de la prueba de estrés con un puente. Y él decía, si tú tienes un puente, por ejemplo, ese puente, si pasa un carro, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si tú tapas al final del puente y el puente está mal diseñado, por ejemplo, y se acumulan todos los carros que pueden estar ahí? ¿Qué va a pasar? O sea, el puente va a soportar la carga o se va a caer. Realmente eso es lo que tú andas buscando con la prueba de rendimiento. Determinar si el puente se va a caer o si no se va a caer. Si no se cae, bien. Pero hay muchos casos donde se... Claro, o donde sea, se puede. porque puede venir haciendo, digamos que el símil ahí, que hay gente que construye aplicaciones que soportan un tanque de guerra. Pero nunca se le ocurre que puede haber un tapón y 5 tanques de guerra se van a quedar arriba del puente. Entonces ahí hay problema. Sí. Por todas las pruebas que tú hiciste, ahí pasa un tanque de guerra, ahí pasan hasta 2 tanques de guerra. Y no, y hay requerimientos raros también. Mm. Porque, por eso decía, una investigación, por contexto. Un requerimiento extraño, o no extraño, yo diría un requerimiento peculiar que yo tuve una vez fue que lo que querían era saber con cuánto, o sea, cuánto era lo mínimo de recursos que ellos podían tener con el sistema en producción. O sea, actualmente ellos tenían un sistema que funcionaba bien con 16 GB de RAM por cada máquina, ponte, Claro. con 200 GB por 200 GB de almacenamiento a nivel de disco por cada máquina. El cliente lo que quería era disminuir a la mitad. Él decía, no, eh, yo necesito saber si con 8 GB mi sistema me aguanta la carga que yo tengo en producción al día. Y eso también es un escenario válido. Eso es interesante porque ahí ellos andan buscando optimizar otra cosa. Optimizar. Ahí el recurso que andan buscando optimizar es la cantidad de dinero, es el costo de mantener ese aplicativo en producción. Y eso es muy interesante porque la realidad es que cuando tú, al menos que tú no hayas hecho un estudio de mercado muy fuerte, cuando tú vas a lanzar una aplicación en producción, tú vas con un estimado súper genérico. O sea, tú dices, bueno, vamos a arrancar con esto y esto y esto, a ver cómo nos va. Y que por lo general la prueba de rendimiento, tú sabes que la necesitas después que el golpe te da. Lamentablemente. Eso es algo que pasa aquí en República Dominicana y en América Latina. Que siempre es salir a producción con un producto, se explotó. O sea, no aguantó la carga, para atrás, ahora tenemos que hacer una prueba de rendimiento en 2 semanas, en 3 semanas, huyendo. No puedo quedarme con esta. No puedo quedarme con esta. Atención, Caribbean Cinemas. Cada vez que Marvel soltaba una película, la plataforma se caía. Entonces, aquí estamos nosotros para darle ese apoyo tecnológico para que esa plataforma la investiguen, le hagamos pruebas de lugar y veamos cuáles cosas hay que mejorar con el fin de que eso no le suceda. Me pasó muchísimo con varias películas. Todos sabemos el hype que las películas de Marvel generaban. Ya no tanto, pero anteriormente sí. Pasó con Spider-Man No Way Home. Pasó también con la película de Avengers en su momento. Mano la aplicó y mucho tiempo duraba abajo. Duraba abajo mucho tiempo. Entonces sí, cuando yo veo ese tipo de situaciones, realmente digo, mira, que es necesario que equipos de QA estén haciendo este tipo de pruebas, definitivamente. ¿Sabes por qué yo me motivé a hacer pruebas de rendimiento? Cuéntame. Porque yo estudiaba en la UAS. Y en la UAS, para tú seleccionar materia, No se hable más. No se hable más. eso era, mi hermano, eso era misión imposible. O sea, eso era, al final nosotros tuvimos que hacer, tú sabes que uno es informático al fin, nosotros en el mapa de todas las materias, nosotros lo que hacíamos era que cuando publicaran la asignación docente, con los profesores que iban a dar a tal materia, nosotros buscábamos el código se componía de dos columnas, y entonces cuando se abría la ventana, porque era por una ventana para eso mismo, para que el sistema no explotara, cuando se abrió la ventana, entonces nosotros ya teníamos el código de todas las materias que íbamos a seleccionar, y rápido, a ver cuál caía. Ay. Y era así, Mira, eso era una odisea. yo creo que hay poca cosa más dominicana que eso. Yo quiero que usted vaya a los comentarios y comente. A mí también me pasó. Si en algún momento de sus estudios universitarios
cuando tocaba la selección también se le cayó la plataforma. Eso es porque no se hacían las pruebas de performance del lugar y como consecuencia no se hacían las correcciones necesarias. Entonces, Jairi, esto es tan importante, es tan necesario y quiero dividir esto en dos vertientes. Primero vamos a la vertiente desde la perspectiva del tester. El que quiere comenzar a conocer, a indagar acerca de la prueba de performance, ¿por dónde debería comenzar? Leyendo. Leyendo, ¿no? Buenísimo, Leyendo. importante. No, mira, hay un tema con las pruebas de rendimiento que a diferencia de, ¿cómo te digo? A diferencia de tú aprender a automatizar, por ejemplo, empezar a automatizar, tú puedes agarrar tu laptop ahora mismo y agarrar y automatizar, no sé, el carrito de compra de Amazon. Y eso ya a ti te sirve de experiencia para tú cuando te llega una oportunidad en un trabajo. Pero en el caso de la prueba de rendimiento, tú no tienes como la necesidad todos los días de tú hacer una prueba de rendimiento. Claro. Te llega. Entonces yo siempre recuerdo cuando yo le dije a la persona que me enseñó prueba de rendimiento, que es Carlos Jiménez, cuando yo le dije, Carlos, yo quiero aprender a hacer pruebas de rendimiento. Él se rió y lo que me dijo fue, mira, mi hijo, la única forma de tú aprender es cuando llegue un proyecto, yo te voy a incluir en el proyecto y la vamos a hacer. O sea, las pruebas de rendimiento se aprenden haciendo. ¿Por qué? Porque tú puedes, no sé, vete un tutorial en YouTube de los hindú que te dicen cómo tú setear Ymir, Claro. y hacer toda tu cosa. Pero hasta que tú no te enfrentas con situaciones del mundo real, de que no es tan sencillo como tú hacer una petición y que te responda. Por ejemplo, cualquier aplicación hoy en día que esté en producción tiene una encriptación, llave pública privada. Claro. Tú Hay que lidiar con token. Para tú poder hacer una llamada. Entonces ya eso implica que tú tienes que primero conocer esa parte a nivel de red. Primero conocer eso y luego tú sabes que tú te vas a tener que lidiar con eso. Y que los mensajes se van encriptados, empezando por ahí. O sea, que no es un paquete HTTP que tú ves normal. O sea, ya empezando por ahí. Entonces, esas son cosas que te van a ir formando. Ahora, si tú quieres también, tú puedes intentar hacerle pruebas de rendimiento a Amazon, por ejemplo, a ver cómo te va. Claro. Automatiza una compra o algo. Son como experiencias que te quedan. Ahora, si tú de verdad estás interesado en hacer pruebas de rendimiento, el material, por ejemplo, de ISTQB, de ingeniero en pruebas de rendimiento, está muy bueno. Yo lo vi, ahí está todo lo básico de pruebas de rendimiento y te dan algunos aspectos generales. Es muy teórico para mi gusto, porque tú no tienes como ningún ejemplo práctico. Es muy teórico, pero ahí está lo básico. Luego de eso hay otras literaturas, como por ejemplo un libro que yo recomiendo, que es de Federico Toledo, otra vez vuelvo a poner, que es Introducción a la prueba de sistemas de información, que es un libro súper viejo, que ese libro es súper básico y está desde el principio, o sea, está desde qué es calidad, prueba de calidad, y da el recorrido completo, y termina en prueba de rendimiento. Y ese libro está gratis, tú lo puedes descargar, y ahí hay muchísimos ejemplos que tú puedes ver. Importantísimo. Y también aprovechar ahí para darle su mention a un amigo querido que también es experto en temas de performance, que es Delvis Echeverría, que ellos han co-creado una certificación en performance que se llama United Performance, que también su material es muy bueno. Lo pueden buscar y me parece que el material de estudio es gratuito y la certificación obviamente paga. Tuve la oportunidad de tomar un curso con él, como te comenté, que ya estoy comenzando a profundizar en este asunto y fue una experiencia genial. O sea, aprendí muchísimo, lo pude poner en práctica y cuando vine a ver próximamente, juntamente con Jairis, estemos dando unos cursitos por ahí de performance. O sea que él no lo sabía, él se acaba de enterar ahora, pero no se apuren que yo voy a gestionar que eso suceda, Dios mediante. Es necesario porque hablando de eso, Jairis, también como la mayoría de cosas en testing, este tipo de formaciones no se dan. La mayoría de los dominicanos tenemos que acceder a esto vía extranjeros, ya sea en cursos, Udemy, un conjunto de plataformas, pero en el mercado local, además de que hay pocos profesionales expertos en ese tipo de pruebas, por ende también las formaciones en el mismo ámbito carecen.
Carecen, sí. Entonces, eso es un factor. Entonces, hablando de esa perspectiva, ¿cuáles serían algunas de las herramientas que los muchachos que quieran comenzar a trabajar con pruebas de performance pudieran buscar para, como decimos Hay dominicanamente, comenzar a muchas, apoyar? hay muchas herramientas. La más famosa es JMeter, que es la más famosa, es una herramienta open source, te permite hacer de todo. A veces le da o sea, a veces como que ¿cómo te digo? Como que se complica un poco en lo básico, pero es o sea, tú puedes hacer de todo ahí en JMeter y tiene mucho plugin. Bastante completa. Tiene mucho plugin para tú hacer cualquier tipo para tú trazar cualquier tipo de infraestructura. Esa es una herramienta open source. Esa es en la que tú más fácil puedes aprender. Pero hay otras herramientas que te permiten de forma gratuita también, como Postman, por ejemplo. No sé si tú sabes, Postman te permite hacer un low latency performance test, que después podemos hablar un poquito Claro, claro. más en profundo de eso. Pero Postman te permite hacerlo, el SUB UI también. Yo llegué a hacer pruebas de rendimiento con SUB UI a unos sockets ahí rarísimos. Eso es las herramientas que son open source, que tú ahora mismo puedes ir a internet, buscarla y descargarla y arrancar. Hay otras que son un poquito ya más avanzadas, por ejemplo Gatling, pero es más por código. O sea, no es tan user friendly Eso por línea de comando. por línea de comando, literal. Y también te permite hacer tu prueba de rendimiento a través de el protocolo CORD. Eso es open source. Ahora, hay herramientas que son ya un poquito más desde el ámbito de pago, por decirlo de otra forma. Por ejemplo, en la que yo me especialicé al principio, que es IBM Rational Performance Test, el que ya creo que no es IBM, ahora es otra empresa que se llama HSL. Ellos tienen todo lo que es esa suite de Performance Test. A mí me parece que de las herramientas de pago, por lo menos para lo que es la generación de carga y todo el tema de la inteligencia que tiene para hacer las correlaciones, es la más completa, por lo menos para mí. Pero hay otras opciones también que son menos costosas, como New Load. Hay otra que no recuerdo el nombre, que es de HP también. Low Runner, creo que se llama. Sí. Que o sea, son herramientas que están ahí. Ojo, con la prueba de rendimiento hay que saber que con esas herramientas, principalmente, exceptuando IBM Rational Performance Tester, lo que tú haces es generar carga. Pero generar carga es parte del proceso. Claro. Por ejemplo, en JMeter es muy bueno para tú generar carga. Pero a la hora de tú, lo que decíamos al principio con el tema de la definición de lo que es una prueba de rendimiento, que es una investigación. Entonces, para tú poder completar o tener información de eso, tú tienes que ver lo que está pasando. Entonces, hay otras herramientas que vienen en el pack que lo que te permiten son herramientas de monitoreo. Tú tienes un Grafana, tú tienes un Dynatrace, por ejemplo, que son herramientas que hacen más profiler desde el punto de vista de la aplicación que tú estás desplegando. Que tú generas carga por un lado y tú ves los resultados por el otro. Por ejemplo, te lo menciono porque en JMeter como es open source, tiene su limitante. Si tú necesitas generar, no sé, si tú necesitas emular 5.000 usuarios, tú no lo vas a hacer con tu máquina Claro. De trabajo normal. De trabajo normal. Entonces tú vas a necesitar establecer varias máquinas virtuales, y tú vas a tener que distribuir la carga. Entonces, ¿pero qué pasa? Tú no puedes en JMeter, si bien tienes su listener listener se llama, que es donde tú ves, por ejemplo, cuántas transacciones van, eso es por máquina. Tú no, De forma individual. creo que hay una forma de hacerlo remoto, pero como digo, es complicarse a veces un poquito más de la cuenta. Y tú no lo vas a poder hacer así. Entonces, esa herramienta tiene esa limitante. Tú lo complementas con Dynatrace, el mismo Azure, todo lo que es la infraestructura de Azure, que te permite hacer gráficos de cuánto CPU tiene cuál es el consumo de CPU, consumo de memoria, si el tema del balanceador de carga, que son información que tú necesitas, porque tú necesitas saber cómo el sistema está reaccionando a la carga que tú estás generando. Entonces, esas son, para que tú entiendas, te dije herramientas open source, herramientas de pago. Por ejemplo, en Performance tú puedes generar la carga, en IBM Performance Tester, generar la carga y también
tú te puedes conectar y hacer un cierto nivel de monitoreo, de gráfico de monitoreo, y tú puedes tener todo centralizado por una herramienta muy costosa. Eh, o sea, son números en dólares que no te puedo ni decir. Claro. Pero entonces hoy en día hay otras herramientas que vienen más desde el punto de vista de que saben eso, que saben que tú para tú poder hacer una prueba de rendimiento bien, necesitas tener la carga, pero necesitas tener el monitoreo, pero necesitas hacer profiling, pero necesitas ejecutar de forma remoto. Entonces hay herramientas como Blaze Mirror, por ejemplo, que es una herramienta en la nube. Muy bueno, muy bueno. Donde tú lo que haces es que tú haces tu script de prueba en JMeter orientado. Es decir, tú tienes que pensarlo en que va a ser en una ejecución distribuida. Tiene su directriz, pero tú puedes hacer tu script en JMeter y tú le subes la data con la que tú vas a ejecutar a Blaze Mirror y el JMX, que es el plan de prueba de JMeter ya con todo lo que se va a ejecutar. Y él como que te encapsula todo el tema de la generación de carga, el monitoreo, e incluso hasta te genera un informe, un resumen ejecutivo de las cosas que puedes ver. Que es una herramienta, yo la he usado en mis últimos 2 proyectos, y es una herramienta muy interesante. Por lo menos ahí te di todos los sabores. La open source, la de pago y esta que es intermedio. Blaze Mirror es de pago, realmente, sí. Pero él te permite hacer hasta 5 usuarios concurrentes. Es un freemium, tiene una parte gratuita, pero ahí la parte más avanzada paga. Y tiene algo bueno, y es que, como te digo, te genera los gráficos ahí mismo, y es súper fácil de usar. Y, por ejemplo, las máquinas virtuales, para los agentes de generación de carga, en performance, por ejemplo, la práctica es que tú ejecutes. O sea, tú creas una aplicación, por ejemplo, pero esa aplicación no se va a consumir solamente desde República Dominicana. Claro. Amazon no la consume desde República Dominicana. Entonces, Blaze Mirror tiene la peculiaridad de que como tú lo que estás creando es un archivo, un plan de prueba parametrizable que tiene su parámetro, es lo que hace que despliega máquinas virtuales en diferentes posiciones geográficas del mundo, y tú puedes generar carga desde ahí a la aplicación que tú... Súper interesante. Porque sí, adicional a Blaze Mirror hay otras, pero yo la que he usado es esa, por ahora. Las otras no he tenido la oportunidad de usarla porque resolví mis necesidades por ahí. Es importante eso que tú comentas porque, como decíamos, la mayoría de las personas, aún dentro de empresas, no necesariamente van a tener toda la capacidad de hardware para poder ejecutar las pruebas de manera distribuida, y es mejor contar con plataformas como esta que te facilitan ese tipo de ejecución. Totalmente. Quería entonces ir a la otra parte. Tú bien hablabas de que esto es una investigación. Hay 2 preguntas sobre la mesa. Primera pregunta sería, basado en todo lo que hemos comentado, ¿cuándo una empresa debe de asumir que necesita pruebas de performance? Lo que pasa es que desde que la empresa se plantea la idea de lanzar un producto que va a ser consumido por clientes, yo sé que en la mente de todos los ejecutivos que están tratando de lanzar un producto está brindarle a sus clientes la mayor calidad, el mayor nivel de calidad posible. Claro. Entonces, yo diría que desde el principio debería estar. Lo que te decía en otra ocasión era que por lo general, por lo menos en mi experiencia, lo que se da en instituciones, no como en la institución donde nosotros trabajamos, pero en otras instituciones, lo que se da es que no priorizan la calidad. Entonces, entienden que pueden salir normal, que salgan y vamos viendo. O sea, es como... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. O quizá tienen un dimensionamiento así con el dedo. No estratégico. No estratégico, y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces salen, se le da el fuetazo porque se cae por X o por Y. Quizás ni siquiera pasa mucho, que ni siquiera es la cantidad de usuarios que te están consumiendo, sino que los procesos que tú tienes atrás consumen muchísimo a nivel de recursos, y tú no puedes mantener eso y tienes que darle para atrás. Entonces ahí es que empiezan, por lo general, ahí es que empiezan a decir, necesito hacer una prueba de rendimiento. O otra opción es que hay, qué sé yo, hay empresas donde tienen departamento de auditoría o auditoría o de riesgo, donde te dicen, no, tú tienes que, para tú sacarme esto para producción, tiene que haberme certificado que la cantidad de usuarios que tenemos en producción por lo menos lo soporta. Por lo general son esos dos approach que se dan. Ojo, ninguno de los dos son correctos. Lo correcto,
que para contestar la pregunta, es que las empresas desde el principio consideren el tema de las pruebas de rendimiento. Yo sé que hoy en día no se considera porque estamos, yo diría que un poquito sesgado con el modelo anterior de prueba, que el waterfall, donde las pruebas se hacen al final. Así es. Entonces eso mismo pasa con la prueba de rendimiento. A veces nosotros creemos que la prueba de rendimiento solo se hacen al final, para tú certificar y salir para producción. Y no es así. O por lo menos parte del trabajo de nosotros aquí es desmitificar eso. Correcto. Entonces, hay dos tipos de pruebas de rendimiento, empezando por ahí. Ok, antes de que tú entres ahí. Entonces tú estás diciendo, para ver si te entendí bien, que las pruebas de rendimiento, contrario a lo que las personas piensan, que pueden hasta decirte, bueno, pero no se supone que debemos de hacer pruebas de rendimiento cuando estamos seguros que lo funcional está bien. O sea, ahí cuál sería el No, approach. bueno, es que ahí son... Ok. Esa es una muy buena pregunta. La que tú haces, eso es un criterio de entrada a la prueba de rendimiento. Por lo general, el criterio de entrada es que, o por lo menos el que yo establezco, que el 90% de la funcionalidad del producto que se va a sacar, para tú hacer una prueba de rendimiento de user experience, tiene que estar, o sea, a nivel de cobertura, la funcionalidad tiene que estar mínima en un 90%. Incluso en las pruebas, nosotros calculamos un porcentaje de error que es válido y puede darse por la no completitud de la funcionalidad de la aplicación. Pero eso es un tipo de prueba. Bien, y eso que tú mencionas es simplemente un criterio de entrada. O sea, ¿cuándo yo puedo hacer la prueba final de rendimiento? Que ahí es que voy. Por eso decía, hay dos tipos de prueba de rendimiento. Tú tienes la prueba normal, que es la que conocemos de toda la vida, donde yo tengo una infraestructura, donde yo tengo que generar una infraestructura similar a producción o que yo pueda extrapolar la producción y esa infraestructura someterla a la carga que entiendo que voy a tener en producción para yo en base a eso hacer mi análisis. ¿Verdad? Esa es un tipo de prueba. Ahora nosotros tenemos que algo que estamos implementando que hace mucho, que es el Low Latency Performance Test. O sea, yo puedo desde el principio del proceso, desde que se define el requerimiento de lo que yo voy a hacer, yo puedo establecer sería por así decirlo, un SLA o un tiempo máximo, se llaman requerimientos no funcionales en Claro. la huelga de nosotros. Entonces, ese requerimiento no funcional me dice a mí que una acción que va a hacer el usuario, por ejemplo, una comunicación entre un servidor, no sé, una consulta de balance, no puede durar más de 5 segundos. Por ejemplo, ya yo sé que eso está del requerimiento establecido así. Entonces, porque yo tengo que esperar al final para saber si lo que el desarrollador hizo dura o no 5 segundos, o dura menos de 5 segundos. ¿No? Correcto. Entonces, el low latency lo que te permite implementar en tu ciclo de prueba temprana es ir automatizando. Por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de los niveles de prueba, en el nivel de prueba unitario yo tengo una llamada, ¿verdad? Tengo una llamada. Esa llamada, yo simplemente lo que voy haciendo es que la pruebo de forma unitaria. Ahí no me importa el tiempo de respuesta que dura en ese nivel de prueba. No me interesa tanto. Lo que sí me interesa es que cuando paso al nivel de prueba de integración o al segundo nivel de prueba, que es donde están los satélites, cuando paso a ese nivel de prueba, entonces yo voy a ir haciendo un compendio de esas funcionalidades básicas del sistema, y esa funcionalidad básica le voy a establecer un SLA y voy a hacer prueba con poca carga ahí, en ese punto. No estoy esperando a hacer prueba de sistema ya. O sea, no estoy esperando a hacer pruebas funcionales. Estoy en este punto. Entonces, aquí lo importante es yo hacer mucha prueba, o cuando digo mucha prueba, es hacer pruebas concurrentemente para yo saber en qué momento del desarrollo, a medida que voy avanzando, a medida que se van entregando funcionalidades durante el proyecto, en qué momento el tiempo de respuesta sale de mi SLA. No sé si me compliqué mucho ahí, pero en palabras simples es que yo puedo empezar a hacer pruebas, pruebas de rendimiento, no cuando tengo la aplicación completa, sino a medida que voy construyendo la aplicación, puedo ir haciendo pruebas, y desde el principio yo sé que mi SLA son el que nosotros tenemos, por ejemplo, que es 5 segundos. Ninguna API puede durar más de 5 segundos. Y yo en un ambiente de QA
por qué debería durar más de 5 segundos, claro. al menos que algún servicio esté abajo, pues yo voy a ir con eso generando como ese log de trazabilidad, de un mapa de calor, prácticamente que yo sé cuál funcionalidad fue que se pasó cuando por los tiempos de respuesta se me fueron al traste. Entonces, básicamente dos esquemas. Uno, cuando me enfoco en hacer las pruebas de performance al final de que todas las funcionalidades están listas. Y otro es, en la medida en que los componentes y las integraciones van quedando listas, ahí yo puedo comenzar a hacer esas pruebas de performance. ¿Esto es exclusivo? Dígase, ¿tengo que hacer uno u otro o puedo combinar ambas estrategias? Por lo general, o sea, la estrategia ganadora es que tú lo hagas los dos. Porque, o sea, las dos tú tienes que hacerlas. La del final, que es la que nosotros, la más famosa, por así decirlo, la prueba de... La del sistema. La del sistema, donde tú emulas a todo tu usuario, donde tú tratas de contestar toda la pregunta, que es prueba de carga, por ejemplo, qué pasa con el sistema si se mantiene en un pico alto, qué pasa con el sistema si tú tienes la aplicación durante el pico alto durante 8 horas. O sea, todos esos escenarios, tú lo tienes que hacer al final igual. Lo que yo estoy diciendo es que el low latency te permite saber si tu aplicación, antes de llegar al final, pues cumple con los requerimientos que tú definiste al principio del proyecto, que eran los SLA de los 5 segundos por cada petición. Tú no tienes que esperar al final. No tienes que esperar que el criterio de entrada se dé para eso. Por eso yo lo divido en dos. Esa es la estrategia. Yo lo divido en dos. Importante un punto. Hay veces que he percibido que algunas organizaciones tratan a las pruebas de performance, como dicen en inglés, como un afterthought, como, ¿verdad? Que hay que hacer la prueba de performance. Y comienzan a agregarlo. Cuando eso sucede, tienen como consecuencia muchas veces que, bueno, obvio, eso no estaba en el plan, hay un desvío del plan a nivel de cumplimiento de tiempo, porque no es solo hacer las pruebas, sino la investigación va a arrojar cosas que habrá que corregir como consecuencia. Y preparar todo, porque, o sea, no se hace de la nada. Si tú me estás diciendo ahora que hay que hacerla, fíjate todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de que tú necesitas, o sea, para una prueba de rendimiento tú no puedes mandar y que la consulta, si tú vas a hacer una consulta de un cliente, tú no puedes mandar la misma cédula siempre, porque cualquier base de datos te cachea el valor. Bueno, no sé si me estoy yendo ahí muy... No, adelante. Abajo, pero cuando tú haces una consulta en un sistema, el sistema lo que hace es que si el valor que estás recibiendo es muy recurrente, lo que hace es que no hace el ciclo completo de bajar hasta la base de datos, sino que pone el valor en el navegador, por así decirlo. Entonces, cuando tú vas a buscar ese mismo valor otra vez, ya no hace el ciclo completo, sino que te lo da ahí. Entonces ahí, o sea, empezando por la data de entrada, tú tienes un trabajo que tú tienes que hacer y es por lo menos buscar la data para cumplir, o sea, para que el sistema no haga eso. Porque tú quieres que en cada petición el sistema baje a la base de datos, que haga el ciclo completo, que baje por las 7 capas del sistema hasta llegar al final y que vuelva. Porque ahí es que tú vas a ver si hay un cuello de botella en el sistema. ¿Hay algunos tipos de cambios o desarrollos particulares que cuando tú lo ves en las historias o en algún feature particular, tú dices, ahí hay que hacer prueba de performance? Es muy bueno, se puede dar, claro que sí, se puede dar, pero se da por lo general, es más frecuente en los proyectos nuevos, o sea, proyectos donde tú no tienes nada en producción, que la incertidumbre del pase es mayor. Se da también en los proyectos de migración, cuando tú tienes una migración que tú estás migrando un sistema de qué sé yo, de una base de datos de Oracle, ahora tú vas a poner una base de datos en MongoDB, por ejemplo, que fue la última que tuve. O sea, ahí tú tienes que hacer una prueba de volumen. No es lo mismo tú hacer una consulta a un sistema que tiene 2 registros, por decirlo así, sencillo, a un sistema que tiene 10 millones de registros. Claro. O sea, se supone que tú tienes que ver si la estructura de query está bien hecha, si soy join también conectado, o si es un word que el programador está colocando ahí, y ese word, tú sabes que si tú pones el word solo, te va a generar un producto cartesiano que te va por cada valor te va a hacer esa consulta N veces a nivel de base de datos, y eso te va a afectar en el tiempo de respuesta al final Tú acabas de tratar algo muy importante, es el hecho de que al hacer las pruebas de performance, eventualmente, como consecuencia de la investigación, no van a salir solamente temas
tan straightforward como, el API hay que arreglarlo, ¿no? También temas del oráculo, temas de la base de datos, tema de cómo fue construido el código internamente, tema de hasta cuántas iteraciones tiene que hacer el programa para poder responder, porque al final todo eso se va sumando en una cadena que puede terminar rompiendo el SLA. Por eso digo que es una investigación. O sea, es una investigación y cuando se hace, tú necesitas, por lo general, necesitas especialista de cada una de las capas. Tú necesitas un especialista en base de datos, un especialista de red, un programador, uno de integración y así, para que cuando se presente un problema entre todos, se pueda encontrar la causa raíz de manera rápida y se pueda aplicar una solución. Yo tengo una historia muy interesante ahí y es que a mí una vez me contrataron para una prueba en Panamá, creo que fue en Panamá o sí, creo que en Panamá, si mal no recuerdo, fue hace muchos años. Y a mí me contrataron como especialista de pruebas de rendimiento. Y hay veces que tú asumes la cosa. Entonces tenía tanto tiempo haciendo la prueba que ya para mí era un hecho que en el plan de prueba yo había colocado que mi trabajo era generar la carga y el trabajo de los especialistas era identificar la causa raíz del problema. Claro. Entonces yo tuve un tema porque yo encontré muchos problemas a simple vista, pero el pana quería que yo lo arreglara. O sea, el ¿Cómo? tipo quería que yo arreglara los problemas. Yo le decía, mira, las imágenes tú tienes que comprimirlas. El equipo tiene que comprimirlas. Ah, sí, comprímela, mira, es el código. Oye, Y qué bonito. ¿Cómo así? ¿Cómo así, manito? O sea, que ellos estaban pensando que tú como especialista en pruebas de performance también eras quien iba a ajustar todo lo que tú encontrabas. Eso es lo que yo encontrara. Y yo dije, no. O sea, que yo no puedo venir a programar una aplicación que yo no conozco. No. O sea, yo puedo detectar el error, pero por eso es importante que estén todos los especialistas. Incluso en las pruebas que me gusta llevar a cabo, siempre propongo un formato War Room. O sea, el War Room es todos los especialistas sentados en una mesa, yo generando la carga y ellos viendo todo lo que pasa en sus diferentes capas. Y es más fácil así. O sea, proceso de semanas, tú lo puedes solventar en una hora. O sea, que tú estás diciendo que es una buena práctica que a la hora de realizar pruebas de performance, la mejor manera sería en equipo, no solamente tú irte de forma aislada a hacer las pruebas, porque cuando pase eventualmente algo, que va a pasar, porque ese es el punto de la prueba, descubrir algo, entonces tú vas a tener que tener un proceso muy largo para tener respuestas. Si no, tú dices, vamos a hacer un war room, a veces le dicen a eso, vamos a hacer un cuarto de guerra donde aquí vamos a hacer las pruebas todo y está el desarrollador, etcétera. Y es más straightforward también, o sea, es más fácil de llevar porque tú tienes, tú tienes el equipo ahí. O sea, es lo que te digo, tú tienes el equipo ahí. Imagínate cuando yo empecé en las pruebas, que era, yo hacía una ejecución y de esa ejecución generaba un informe de hallazgos y mandaba eso. Entonces, el cliente tenía que ver, interpretarlo, buscar a la gente, tratar de arreglarlo para después decirme, mira, yo creo que lo arreglé. Ejecuta de nuevo a ver si se arregló. Y eso era un vaivén de Ese correo. ping-pong hace perder mucho tiempo. Sí, porque a veces eran cosas simples. Y tú decías, pero wow, ¿por qué tan complicado? Cuando tú sabías que era poner un join, ponte tú en la base de datos o crear un índice. Claro. Entonces ahí la pregunta sería, cuando tú terminas el trabajo, ¿qué es lo que el tester de performance entrega? O sea, ¿cuál es tu entregable al final? Bueno, la pregunta es interesante. Yo, por costumbre, siempre al final entrego un informe. Y en ese informe coloco una bitácora de lo que vimos y cuáles fueron y cómo se arregló. O sea, qué cosa vimos. O sea, yo voy tomando nota en ese workroom y voy colocando como si fuera un registro de todo lo que vimos y cómo se aplicó y cómo se arregló. Otra cosa que implemento también es como un indicador, porque no hablamos del proceso de sentarte a hacer una prueba de rendimiento. Claro. Pero una parte muy importante es el plan de prueba. En el plan de prueba tú levantas de rendimiento, o yo le llamo lo que son motivadores de prueba, que son esas situaciones específicas que ellos quieren emular cuando estén en vivo. Por ejemplo, lo que te decía de la salida del iPhone.
un cliente puede ser que esa salida la tenga un día en producción, ese pico lo tengan un día, pero ellos no quieren esperar ese día para saber cómo el sistema va a reaccionar. Para mí eso es un motivador, y eso quiere decir que hay todo un seteo que yo tengo que hacer de data, o sea, de todo, para emular ese día en el sistema, para ver qué el sistema hace cuando se da ese día. Pero por lo general, como tú eres un especialista en rendimiento, ellos no se quieren quedar con ese solo escenario. Ellos quieren saber, mira, ¿qué pasa si se me cae, qué sé yo, contingencia, por ejemplo? Entonces ya ese es otro motivador que tú tienes que incluir dentro de tu prueba y decir, el objetivo de esta prueba es generar una carga concurrente de tanto usuario y de repente quitar una instancia, por ejemplo. Tumbar una instancia. ¿Sabes qué va a hacer el sistema? Claro. Otro motivador, no sé, dejar una carga específica, emular el horario de la mañana, el horario del login. Donde tenemos más personas. Donde todos llegan a las 8 de la mañana y todos intentan loguearse al mismo tiempo y tú sabes que tú tienes un pico a esa hora específicamente, pero después la concurrencia baja. Entonces, eso es otro escenario que tú tienes que emular. Entonces, en el informe que yo entrego al final, en cada uno, o sea, yo genero como uno para cada uno, o sea, genero una bitácora para cada uno de esos escenarios y voy colocando cómo fuimos evolucionando a través de las ejecuciones. No sé, ponte tú en la ejecución 1, imagínate que el escenario era que ningún micro o ningún servicio tuviera más de 5 segundos y yo tengo 5 servicios, por decir algo. Si en la ejecución 1 todos los servicios estaban por encima de 5 segundos, pues ese indicador se quemó. O sea, ese motivador está en 0%. Entonces, los especialistas hacen lo que tengan que hacer, arreglan lo que tengan que hacer, ejecutamos de nuevo. En la segunda ejecución, entonces, hay de los 5, hay 4 que funcionaron. Bueno, pues el motivador llega a un 90% porque nada más falta afinar uno. Y eso es lo que, por lo menos en mi caso, que es muy particular a nivel de consultoría en rendimiento, es lo que se entrega. Perfecto. Me parece, puedo estar equivocado para que me corrijas, que también se hace un tipo de prueba donde tú tienes, mientras se están haciendo las pruebas de performance, tú combinas eso con pruebas funcionales para ver cuál es el desempeño del sistema desde el aspecto funcional mientras está bajo pruebas de rendimiento. Eso es una pregunta también interesante y no la desarrollamos ahorita. Eso tiene que ver con el objetivo de la prueba, o sea, lo que se quiere medir. Si lo que se quiere medir es la experiencia de usuario, por ejemplo, la experiencia de usuario, tú sabes que está en la capa web, que es al final, o sea, es lo que percibe el usuario cuando hay, no sé, 1000 usuarios como él conectados al sistema haciendo lo mismo que él o cosas diferentes, por ejemplo. Entonces, hay herramientas que te permiten saber lo que es la experiencia de usuario. En el caso, te decía, de Rational Performance Test, él te permite, tienes unos indicadores que te permiten saber cuál es el tiempo neto del server, o sea, el procesamiento del servidor, y cuál es el tiempo desde que llega, por ejemplo, una imagen al navegador y se despliega y es hábil para tú poder darle clic, por ejemplo. Eso hay herramientas que te lo permiten hacer y es un indicador. O sea, literal, no es que tú tienes que buscar una gente que venga a usar el sistema mientras tú estás ejecutando, no. Eso es una métrica que se puede medir también. Depende mucho de la herramienta que tú uses. Perfecto, perfecto. Mr. Jairis, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Se acabó, pero tenemos el compromiso de venir una nueva vez porque hay mucho que hablar. Y yo sé que el público se ha deleitado con esta cátedra en pruebas de performance. Créame que tenemos un montón de otras preguntas que hacerle a Jairis y lo haremos en otro episodio. Nada, agradecerte, hermano mío, por estar acá y compartir todo ese conocimiento con nosotros. Siempre a la orden, siempre a la orden. Para mí siempre será un placer venir y compartir contigo en este espacio. Excelente. A ustedes invitarles a que se suscriban, que si este episodio le aportó valor, por favor compártanlo, vayan a nuestras redes sociales, vayan a seguirnos en Spotify y claro, si usted quiere escuchar de un tema particular, vaya a los comentarios, colóquelo ahí y me voy a asegurar de estar leyendo sus comentarios para traerle los temas que sé que le van a agregar valor.